En los años 80, Medellín era una ciudad de una belleza impresionante, un valle verde rodeado de montañas imponentes. La gente la llamaba la ciudad de la eterna primavera, por su clima perfecto. Las calles estaban llenas de vida, con gente trabajadora y amable, familias que soñaban con un futuro mejor para sus hijos. En los barrios, la música sonaba en cada esquina, y el olor a café recién hecho se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Era un lugar de promesas, un centro industrial y cultural de Colombia que crecía con orgullo. Sin embargo, debajo de esta apariencia de normalidad y progreso, una sombra oscura comenzaba a extenderse, una fuerza que cambiaría la ciudad y el país para siempre, tejiendo una historia de miedo y poder. Esta sombra tenía un nombre: Pablo Emilio Escobar Gaviria. Para algunos, era un demonio, un monstruo responsable de una violencia que parecía no tener fin. Para otros, era casi un santo, un salvador que les daba lo que el gobierno nunca les había ofrecido. Esta dualidad es lo que hace a Escobar una figura tan compleja y fascinante. No era simplemente un criminal, era un fenómeno social. Su influencia se sentía en todas partes, desde los despachos más altos del gobierno hasta las calles más humildes de las comunas. Su nombre se susurraba con una mezcla de temor y admiración, una reacción que dividía a familias, amigos y a toda una nación. Entender a Medellín en esa época es entender la contradicción viviente que fue Pablo Escobar. Imagina caminar por las calles de un barrio pobre de Medellín. Ves casas sin terminar, niños jugando descalzos en calles sin pavimentar. De repente, llega un hombre rodeado de guardaespaldas, sonriendo, repartiendo billetes de dinero a las madres para que compren comida. Ese hombre era Pablo Escobar. Luego, al otro lado de la ciudad, en un club exclusivo, una bomba explota, matando a personas inocentes, y todos saben que la orden vino del mismo hombre. Esta era la realidad diaria en la Medellín de los 80. La ciudad vivía en una tensión constante, atrapada entre la generosidad de un criminal y la brutalidad de su guerra contra el Estado. La línea entre el bien y el mal se volvió borrosa, confusa, casi inexistente. Así, Medellín se convirtió en el epicentro de una historia increíble. Era el reino de Pablo Escobar, el rey de la cocaína. Su poder creció tanto que desafió a todo un país. Construyó un imperio que se extendió por todo el mundo, financiado con el polvo blanco que salía de las selvas colombianas. Esta es la historia de cómo un hombre de origen humilde se convirtió en uno de los criminales más ricos y poderosos de la historia. Es una historia de ambición, violencia, corrupción y tragedia. Para comprender el presente de Colombia, es fundamental mirar atrás a esos años turbulentos y analizar la figura de este hombre que, para bien o para mal, marcó para siempre el destino de su nación. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, un pueblo tranquilo cerca de Medellín. Su padre, Abel de Jesús Escobar, era un campesino agricultor, un hombre sencillo y trabajador. Su madre, Hermilda Gaviria, era maestra de escuela, una mujer respetada en su comunidad que siempre le inculcó a su hijo la importancia de la ambición. Pablo era el tercero de 7 hermanos y creció en un ambiente humilde, pero lleno de afecto. Desde muy joven, mostró una inteligencia aguda y una personalidad carismática. Su madre solía decir que Pablo estaba destinado a grandes cosas, aunque nunca imaginó el camino que su hijo elegiría para alcanzarlas. La familia se mudó a Envigado, un suburbio de Medellín, buscando mejores oportunidades. En las calles de Envigado, el joven Pablo comenzó a mostrar su inclinación por los negocios, aunque no precisamente legales. Empezó con delitos menores, cosas que parecían insignificantes al principio. Robaba lápidas de los cementerios, las lijaba para borrar los nombres y luego las revendía a familias necesitadas. También se dice que contrabandeaba cigarrillos y vendía billetes de lotería falsos. Junto a su primo, Gustavo Gaviria, quien se convertiría en su socio más leal, aprendió rápidamente las reglas de la calle. Entendió que el respeto se ganaba con astucia y, si era necesario, con fuerza. Estos primeros delitos fueron su escuela, el campo de entrenamiento, donde forjó el carácter que más tarde lo convertiría en un capo temido. A medida que crecía, sus ambiciones también lo hacían. Pasó del contrabando de cigarrillos al robo de automóviles, una actividad mucho más lucrativa y peligrosa. Pablo y su banda se hicieron conocidos en Medellín por su eficiencia y su audacia.
No solo robaban los coches, sino que también desarrollaron un sistema para extorsionar a los dueños. A veces, les ofrecían seguridad a cambio de un pago mensual para que sus coches no fueran robados, un negocio que anticipaba su famosa política de plata o plomo. Fue durante esta etapa que Pablo comenzó a acumular su primer capital y a construir una red de contactos en el mundo del crimen, gente leal que lo seguiría en su ascenso meteórico. Fue en esta época de pequeños crímenes cuando Pablo tuvo su primer encuentro serio con la ley. Fue arrestado varias veces, pero siempre encontraba la manera de salir. Aprendió a usar el dinero para corromper a policías y jueces, una táctica que perfeccionaría a lo largo de su carrera. Un testimonio de un ex policía de la época cuenta: sabíamos quién era él, sabíamos lo que hacía. Pero cuando lo atrapábamos, llegaba un abogado con un maletín lleno de dinero, o recibíamos una llamada de un superior diciéndonos que lo soltáramos. Era frustrante. Desde el principio, él entendió que el dinero podía comprar la justicia. Esta fue la lección más importante de su juventud. Todo y todos tenían un precio. A mediados de la década de 1970, un nuevo producto comenzó a ganar popularidad en Estados Unidos: la cocaína. Pablo Escobar, con su olfato para los negocios, vio una oportunidad dorada. El contrabando de marihuana ya existía, pero la cocaína era diferente. Era más fácil de transportar, mucho más rentable, y la demanda parecía insaciable. Escobar no inventó el negocio, pero lo revolucionó. Se asoció con otros criminales poderosos de la región, como los hermanos Ochoa Vázquez, Jorge Luis, Juan David y Fabio, Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano, y Carlos Leder. Juntos, formaron una alianza que pasaría a la historia como el Cartel de Medellín. No era una organización formal con un jefe único, sino una federación de narcotraficantes que cooperaban para maximizar sus ganancias y protegerse mutuamente. La clave del éxito del cartel fue la organización y la escala. Controlaban cada paso del proceso, desde el cultivo de la hoja de coca en las selvas de Perú y Bolivia, hasta el procesamiento en laboratorios clandestinos escondidos en la selva colombiana. Luego, se encargaban del transporte y la distribución en las calles de Miami, Nueva York y Los Ángeles. Escobar fue el cerebro detrás de la logística. Creó rutas de contrabando increíblemente ingeniosas, utilizando aviones pequeños, submarinos e incluso mulas humanas. En su apogeo, se estima que el cartel de Medellín enviaba alrededor de 15 toneladas de cocaína a Estados Unidos cada día. Esto generaba una cantidad de dinero tan absurdamente grande que se volvió un problema esconderlo. El cartel de Medellín operaba con una eficiencia empresarial brutal. Tenían sus propios ejércitos de sicarios para eliminar a la competencia y a cualquiera que se interpusiera en su camino. También tenían una vasta red de corrupción que llegaba a los niveles más altos de la política, la policía y el sistema judicial de Colombia. La famosa frase de Escobar, plata o plomo, se convirtió en la ley no escrita del país. O aceptabas su soborno, plata, o te enfrentabas a una muerte segura, plomo. Muchos funcionarios honestos que se negaron a cooperar fueron asesinados sin piedad, creando un clima de terror que paralizó a la nación y permitió que el negocio del narcotráfico floreciera sin control durante años. El dinero que entraba era inimaginable. En su punto más alto, se dice que Pablo Escobar ganaba alrededor de $60 millones al día. La revista Forbes lo incluyó en su lista de los hombres más ricos del mundo durante 7 años consecutivos. El cartel de Medellín llegó a controlar aproximadamente el 80% del mercado mundial de la cocaína. Este poder económico le dio a Escobar una influencia sin precedentes. No era solo un criminal, se había convertido en un poder paralelo al Estado, con su propio ejército, su propio sistema de justicia y la capacidad de desestabilizar a todo un país. El pequeño ladrón de lápidas se había transformado en el capo más poderoso que el mundo había visto. La operación de contrabando del cartel de Medellín era una obra maestra de la logística criminal. La cocaína, procesada en laboratorios selváticos, se empaquetaba cuidadosamente y se preparaba para su viaje hacia el norte. Una de las rutas más famosas comenzaba con pequeños aviones que despegaban de pistas clandestinas en la selva colombiana. Estas avionetas volaban a baja altura para evitar los radares y se dirigían a un punto clave en el Caribe, la isla de Norman's Cay, en las Bahamas. Carlos Leder, uno de los socios de Escobar, había comprado la isla y la convirtió en una base de operaciones gigantesca.
Allí, los aviones más grandes se cargaban con cientos de kilos de cocaína y volaban directamente a Florida. Un agente de la DEA que trabajó en el caso en los años 80 lo describe así: era como una autopista en el cielo. Veíamos los puntos en el radar, avionetas saliendo de Colombia una tras otra. Intentábamos interceptarlas, pero eran demasiadas. Por cada una que atrapábamos, 10 más lograban pasar. Tenían una flota de aviones más grande que la de muchas aerolíneas comerciales. Compraban pilotos, sobornaban a funcionarios en las Bahamas y en Estados Unidos. Era una operación masiva, y nosotros, en ese momento, no teníamos los recursos para detenerla. Estábamos completamente superados por la escala y la audacia de sus métodos. Esta red aérea fue el corazón del imperio de Escobar durante sus primeros años de auge. Pero Escobar siempre estaba innovando. Cuando la vigilancia aérea se intensificó, buscó nuevas formas de mover su producto. Comenzó a usar barcos de pesca, lanchas rápidas e incluso submarinos rudimentarios fabricados a medida. Estos minisubmarinos podían transportar hasta 2 toneladas de cocaína y eran casi imposibles de detectar. Además, el cartel utilizaba métodos más creativos. Escondían la cocaína en cargamentos de flores, café, muebles e incluso mezclada en productos químicos que luego se extraían en su destino. La droga se disolvía en jeans que luego se lavaban para recuperarla, o se ocultaba en las entrañas de animales. La creatividad para el contrabando parecía no tener límites, siempre un paso por delante de las autoridades. El volumen de dinero que generaba esta operación era tan colosal que creaba sus propios problemas. Tenían más efectivo del que podían gastar o lavar. Se cuenta que Escobar gastaba unos $2.500 al mes solo en ligas de goma para atar los fajos de billetes. El dinero se guardaba en almacenes, paredes falsas, y se enterraba en fincas por todo el país. Se estima que perdían alrededor del 10% de sus ganancias anuales, simplemente porque las ratas se comían los billetes o el agua los dañaba en sus escondites subterráneos. Esta riqueza obscena no solo financió la guerra del cartel, sino que también distorsionó la economía colombiana, creando una burbuja de dinero ilícito que afectó a todos los sectores de la sociedad. La ambición de Pablo Escobar no se detuvo en la riqueza. Quería poder político. En 1982 fue elegido como representante suplente a la Cámara de Representantes de Colombia. Este fue su momento de mayor orgullo, pero también el comienzo de su fin. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, denunció públicamente a Escobar, presentando pruebas de sus actividades criminales y exponiéndolo como un narcotraficante. Humillado y expulsado de la política, Escobar declaró la guerra al Estado colombiano. En 1984, sicarios en una motocicleta asesinaron a Lara Bonilla en Bogotá. Fue el primer gran ataque de Escobar contra el gobierno y el inicio de una era de narcoterrorismo que sumió a Colombia en el caos. La respuesta del gobierno fue declarar la guerra a los narcotraficantes y aprobar un tratado de extradición con Estados Unidos. Para los capos del cartel, la extradición era su mayor miedo. Preferían una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Bajo el lema Los Extraditables, el cartel de Medellín, liderado por Escobar, lanzó una campaña de violencia sin precedentes. Pusieron bombas en edificios gubernamentales, centros comerciales y aviones. Asesinaron a jueces, policías, periodistas y políticos que se atrevían a desafiarlos. El candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien prometía una lucha frontal contra los carteles, fue asesinado en un mitin político en 1989 por orden de Escobar. La violencia llegó a su punto más aterrador el 27 de noviembre de 1989, cuando el cartel puso una bomba en el vuelo 203 de Avianca, con la esperanza de matar al sucesor de Galán, César Gaviria, quien no estaba a bordo. La explosión mató a las 107 personas en el avión. Pocos días después hicieron explotar un coche bomba masivo frente al edificio del DAS, la Agencia de Inteligencia de Colombia, matando a más de 50 personas e hiriendo a cientos. La ciudad de Medellín se convirtió en un campo de batalla. Un exagente del DAS relata: cada día era una pesadilla. No sabías si la próxima llamada sería para reportar un coche bomba o el asesinato de un compañero. Vivíamos con miedo constante. Escobar quería doblegar al país, ponerlo de rodillas, y por un tiempo casi lo logra. La sensación de impotencia era terrible. En medio de esta guerra, Escobar negoció con el gobierno.
Ofreció rendirse a cambio de que se prohibiera la extradición y se le permitiera cumplir su condena en una prisión construida por él mismo. Desesperado por detener el derramamiento de sangre, el gobierno del presidente César Gaviria aceptó. En 1991, Escobar se entregó y fue recluido en la Catedral, una prisión de lujo con vistas a Medellín. Tenía un bar, un gimnasio, una cancha de fútbol e incluso un telescopio para ver a su familia en la ciudad. Sin embargo, pronto se descubrió que Escobar seguía dirigiendo su imperio desde la cárcel, incluso ordenando la tortura y el asesinato de socios dentro de la prisión. La catedral no era una cárcel, era su centro de operaciones. Cuando el gobierno descubrió que Pablo Escobar había convertido la catedral en su cuartel general personal, decidió trasladarlo a una prisión de verdad. Pero Escobar fue advertido, y en julio de 1992 simplemente salió por la puerta trasera y se escapó. Su fuga fue una humillación nacional e internacional para el gobierno colombiano. Esta vez, la respuesta fue diferente. El presidente Gaviria declaró que el Estado usaría toda su fuerza para capturar a Escobar, vivo o muerto. Se creó una unidad de élite de la Policía Nacional, conocida como el Bloque de Búsqueda, compuesta por los hombres más duros y entrenados, con la única misión de cazar a Pablo Escobar. Esta vez, la guerra sería personal y sin tregua. El Bloque de Búsqueda recibió un apoyo sin precedentes del gobierno de Estados Unidos. La DEA, la Administración para el Control de Drogas, y la CIA proporcionaron inteligencia, tecnología de vigilancia y entrenamiento. Utilizaron aviones espía para interceptar las llamadas de Escobar y equipos de triangulación electrónica para rastrear su ubicación. La cacería se centró en desmantelar la estructura del cartel de Medellín pieza por pieza. Atacaron sus laboratorios, confiscaron su dinero y capturaron o mataron a sus principales lugartenientes. La presión sobre Escobar era inmensa. Ya no era el rey intocable, era un fugitivo acorralado, moviéndose constantemente de un escondite a otro, sin poder confiar en nadie. Al mismo tiempo, surgió un nuevo y oscuro actor en la guerra: los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Era un grupo paramilitar ilegal formado por enemigos de Escobar, incluyendo narcotraficantes rivales del cartel de Cali y ex socios traicionados por él. Financiados por el cartel de Cali y, según se alega, con la colaboración extraoficial de algunas facciones de la policía, los Pepes libraron una guerra sucia contra Escobar. Atacaron sus propiedades, secuestraron y asesinaron a sus abogados, contadores y familiares. Su campaña de terror fue tan brutal como la del propio Escobar, y debilitó enormemente su imperio al destruir su red de apoyo y su infraestructura financiera. Atrapado entre el Bloque de Búsqueda y los Pepes, el mundo de Pablo Escobar se desmoronaba. Ya no controlaba un imperio, apenas podía controlar su propia seguridad. Estaba solo, paranoico y desesperado. Pasó sus últimos meses escondido en casas de seguridad en barrios de clase media de Medellín, sin el lujo ni el poder de antes. Su única conexión con el mundo exterior eran las llamadas telefónicas a su familia, quienes habían intentado huir del país sin éxito. Un agente del Bloque de Búsqueda comentó más tarde: sabíamos que su punto débil era su familia. Sabíamos que no podría resistir la tentación de llamarlos. Era solo cuestión de tiempo. Cada llamada que hacía nos acercaba más a él. El 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños número 44, Pablo Escobar cometió su último error. Desesperado por hablar con su hijo Juan Pablo, hizo una llamada telefónica que duró más de 5 minutos, tiempo suficiente para que el equipo de inteligencia electrónica del Bloque de Búsqueda triangulara su ubicación con precisión. Lo encontraron escondido en una casa de 2 pisos en el barrio Los Olivos, una zona de clase media en Medellín. Las fuerzas de élite rodearon la casa rápidamente, sin darle tiempo a escapar. El final de la cacería más grande de la historia estaba a punto de ocurrir. Escobar estaba en la casa solo con su último guardaespaldas, Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón. Cuando los miembros del Bloque de Búsqueda irrumpieron en la casa, Escobar y El Limón respondieron con disparos. Se desató un breve pero intenso tiroteo. Tratando de escapar, un Escobar descalzo y con sobrepeso subió por una escalera hacia el tejado de la casa contigua. Era una imagen muy diferente a la del capo poderoso y elegante de años atrás. Ahora era un hombre desesperado, corriendo por su vida.
Mientras intentaba moverse por los tejados, los oficiales del bloque de búsqueda le dispararon. Recibió impactos de bala en la pierna y el torso, pero el disparo fatal fue uno que le entró por la oreja y le atravesó el cráneo. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el rey de la cocaína, yacía muerto sobre un tejado. La noticia de su muerte se extendió como la pólvora. En las calles de Bogotá y en muchas partes de Colombia, la gente celebró con alivio. Para ellos, la muerte de Escobar significaba el fin de una era de terror y violencia sin sentido. El presidente César Gaviria se dirigió a la nación, anunciando que el criminal más peligroso del país había caído. Sin embargo, en los barrios pobres de Medellín, que él había ayudado, la reacción fue muy diferente. Miles de personas lloraron su muerte. Su funeral fue un evento masivo, con una multitud de más de 25.000 personas que se agolpaban para ver el cuerpo de su benefactor, el Robin Hood que les había dado casas y esperanza. Una vez más, la figura de Escobar dividía a la nación, incluso en la muerte. La foto del cuerpo de Escobar, rodeado de sonrientes miembros del bloque de búsqueda, se convirtió en un ícono. Simbolizaba la victoria del Estado sobre el narcotráfico, el triunfo de la ley sobre el crimen. Sin embargo, la historia de su muerte sigue siendo objeto de debate. La versión oficial es que fue abatido por la policía. Su familia, en cambio, insiste en que él se suicidó con un disparo en el oído, cumpliendo su promesa de nunca ser capturado vivo. Otros sugieren que fueron los Pepes quienes lo mataron. Independientemente de quién apretó el gatillo final, la caída del rey marcó el final de un capítulo oscuro, pero no el final del problema del narcotráfico en Colombia. La muerte de Pablo Escobar no terminó con el narcotráfico. Simplemente cambió la dinámica del negocio. El cartel de Medellín se fragmentó, y su lugar fue ocupado rápidamente por sus rivales, el cartel de Cali, y más tarde por nuevos grupos criminales y paramilitares. El negocio se volvió menos centralizado, quizás menos visible, pero no menos poderoso. El legado más profundo de Escobar fue la corrupción sistémica que inyectó en la sociedad colombiana. Demostró que con suficiente dinero se podía comprar a políticos, jueces y policías, una lección que las nuevas generaciones de criminales aprendieron muy bien. La violencia también cambió. Del narcoterrorismo a gran escala, se pasó a una violencia más selectiva y localizada, pero igualmente destructiva. En la sociedad colombiana, la figura de Escobar sigue generando opiniones profundamente divididas. Para muchos, especialmente las víctimas y sus familias, su nombre es sinónimo del mal absoluto, un recordatorio de la época más oscura del país. Para otros, particularmente en los sectores que él ayudó, sigue siendo visto con una mezcla de gratitud y nostalgia. Esta división es visible en Medellín, donde el narcoturismo lleva a extranjeros a visitar lugares como su tumba, la casa donde murió o la hacienda Nápoles. Muchos colombianos rechazan esta glorificación, argumentando que trivializa el inmenso sufrimiento que causó y proyecta una imagen negativa del país que luchan por superar. Los esfuerzos para superar este pasado son constantes y complejos. Colombia ha trabajado durante décadas para fortalecer sus instituciones, luchar contra la corrupción y ofrecer alternativas económicas a las comunidades vulnerables al narcotráfico. Se han creado museos y memoriales para honrar a las víctimas, buscando cambiar la narrativa y enfocarla en la resiliencia del pueblo colombiano, en lugar de en la figura del criminal. Personajes como el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, promovieron la idea de Medellín, la más educada, invirtiendo en bibliotecas, parques y escuelas en los barrios más afectados por la violencia, como una forma de sanar las heridas y construir un futuro diferente. Al final, la historia de Pablo Escobar nos obliga a reflexionar sobre la compleja naturaleza del bien y del mal. ¿Cómo puede un hombre ser un asesino despiadado y un benefactor generoso al mismo tiempo? Su vida es una lección sobre cómo la desigualdad social y la falta de oportunidades pueden crear monstruos. Para el futuro de Colombia y de cualquier sociedad, el aprendizaje es claro. La lucha contra el crimen no se gana solo con balas y cárceles. Se gana con justicia social, educación, oportunidades y un Estado fuerte y honesto que llegue a todos sus ciudadanos. Te invito a ti, lector, a pensar en esto. ¿Qué papel juegan la justicia y la desigualdad en nuestra sociedad? ¿Cómo podemos asegurarnos de que figuras como Pablo Escobar nunca más vuelvan a tener el poder de poner de rodillas a una nación?